Bueno, continuamos con la última parte de la clase 6. Bloques de memoria SDRAM. Bueno, ahora vamos a ver los distintos tipos de memoria en función de cómo fue evolucionando la tecnología, partiendo de las memorias SDRAM. Las memorias SDRAM son memorias RAM dinámicas sincrónicas, y vamos a ver que fueron las primeras que aparecieron. Luego apareció la DDR, la DDR2, DDR3 y DDR4. Esa fue la evolución. Entonces, el empaquetado ya lo vimos, es de formato DIMM, y bueno, va cambiando sus características, como se puede ver en la figura, dependiendo de qué tipo de memoria se trata, o sea, de qué tecnología fue utilizada para implementarlo. Bueno, la más básica entonces sería la de RAM sincrónica, SDRAM. En esta el acceso está sincronizado con un reloj externo, es un reloj de sincronismo, un clock del sistema. La dirección se va a presentar a la SDRAM. La SDRAM lo que hace, va a acceder a la posición solicitada para buscar los datos. Luego, desde la SDRAM se van a mover los datos en cada ciclo de reloj. De esta forma, el procesador sabe cuándo los datos van a estar disponibles, ¿no? O sea que el flanco ascendente de cada periodo de reloj, de cada ciclo, es el que le va marcando el momento en que tiene que poner el dato disponible en el bus de datos. Bueno, de esta manera el procesador no va a tener que esperar y sabe en qué momento le van a llegar los datos, ¿no? Teniendo en cuenta el reloj de sincronía. El modo ráfaga, burst en inglés, nos permite fijar un flujo de datos, iniciar el envío de los mismos hacia el procesador. Como vimos previamente, la búsqueda de datos se maneja mediante bloques de datos, o sea que es un conjunto de datos, no se hace movimiento de un byte individual, sino de a bloques. Entonces es muy importante utilizar el modo ráfaga para poder enviar todo el bloque junto. Acá vemos un ejemplo de la temporización en la lectura de una memoria SDRAM. La primera señal que se ve es la señal de clock, ¿no? Fíjense, los tiempos están indicados sobre el flanco ascendente del periodo de reloj: T0, T1, T2 y así. Veamos entonces los pasos. Primero llega el comando leer A, supongamos que A es la dirección A, en el ciclo de reloj T0. Hay una espera de 2 periodos de reloj, y en el tercer ciclo de reloj la memoria empieza a mandar los datos en modo ráfaga, ¿no? O sea, un dato seguido de otro. Esta sería la línea de datos. Entonces envía a 0, a 1, a 2 y a 3 un dato, o sea, una palabra por cada periodo o ciclo de reloj, tal cual como se ve en la figura. Y ese sería el modo ráfaga. Bueno, la siguiente tecnología que aparece luego de la SDRAM es la DDR-SDRAM. ¿Qué ventajas tiene la DDR? Bueno, la SDRAM podía enviar solamente datos una vez por periodo de reloj o ciclo de reloj, que era en el momento del flanco ascendente. La DDR, la ventaja que tiene es que puede enviar datos 2 veces por ciclo de reloj, ¿no? Uno en el flanco ascendente y otro en el flanco descendente. Entonces se duplica la tasa de transferencia. Esa es
la gran ventaja. Aprovecha los dos flancos del periodo de reloj para hacer envíos, ¿no? Entonces, en el flanco ascendente y descendente se van a enviar datos. DDR significa doble tasa de datos, double data rate. Las más rápidas funcionan a frecuencias de reloj del orden de los 200 MHz. La frecuencia de entrada-salida es de 400 MHz. Estos serían 400 millones de datos por segundo, ¿no? O sea que si la frecuencia de reloj es de 200 MHz y enviamos dos datos por cada periodo de reloj, entonces la frecuencia de datos va a ser de 400 MHz. O sea, vamos a enviar el doble de datos con la misma señal de reloj que se enviaban con la SDRAM, ¿no? Acá hay que poder diferenciar eso. Una cosa es el periodo de reloj o la frecuencia de reloj y otro es la frecuencia de envío de datos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de los pasos que se seguirían para la solicitud de información. Acá vemos otra vez la señal de reloj. Este sería un periodo. Acá podemos observar que tenemos flanco ascendente y flanco descendente, ¿no? Bueno, esta es otra señal, la señal que una señal de aviso. Así como tenemos la señal RAS, tenemos la señal CAS. Una sirve para indicar las filas y otra la columna de la dirección. O sea, esa es la forma que tiene el sistema de indicarle a la memoria que primero se le envió la columna de la dirección y después se le envió la fila de la dirección, para que mediante columna y fila acceda a la posición de memoria deseada. Entonces, fíjense que la dirección se envía en dos partes. Para eso se utiliza un periodo de reloj para la fila. Hay un periodo de reloj intermedio y otro periodo de reloj para la columna. Luego de un periodo de reloj la memoria empieza a devolver los datos, o sea que el tiempo de búsqueda también se ha reducido. Fíjense cómo en este caso los datos son enviados, dos datos por cada periodo de reloj. Por lo tanto, cuando antes se tardaban 4 ciclos de reloj para enviar el paquete de datos, ahora se tardan solamente 2 ciclos de reloj. Bueno, después de la DDR aparece la DDR2. En este caso significa Double Data Rate Type 2. No significa que esto genere mejoras en el mismo sentido que la DDR, pero sí genera mejoras respecto de las versiones anteriores, ¿no? Los módulos de DDR2 funcionan con 4 bits por ciclo, es decir, 2 de ida y 2 de vuelta en un mismo ciclo, mejorando sustancialmente el ancho de banda potencial bajo la misma frecuencia que una DDR tradicional. Si una DDR a 200 MHz reales entregaba 400 MHz nominales, 400 MHz nominales es en función de la frecuencia de envío de datos, ¿no? La DDR2, por esos mismos 200 MHz reales, va a entregar 800 MHz nominales, o sea que va a enviar, la DDR duplica la velocidad de transferencia respecto a la SDRAM, y la DDR2 duplica la velocidad de transferencia respecto a la DDR. Eso es lo que significa esto, mediante distintas técnicas, ¿no? Pero bueno, en general son mejoras que permiten incrementar la velocidad de transferencia de datos, que es una limitante en general dentro de los sistemas de procesamiento. Otra ventaja que tiene la DDR2, que consume menos potencia que la DDR, ¿no? En este caso la DDR2 trabaja a una tensión de 1,8 volts. Las más rápidas funcionan a frecuencias de reloj
del orden de 300 MHz, velocidad de reloj de entrada salida de 600 MHz aproximadamente, ¿no? Estos serían 1200 millones de datos por segundo, ¿no? Teniendo en cuenta que por cada ciclo de reloj se envían 2 datos. Luego aparece la DDR3, que es Double Data Rate Type 3. En este caso la DDR3 continúa con la tendencia duplicando el mínimo de lectura o escritura en la unidad a 8 palabras consecutivas. O sea que respecto a las anteriores hay una mejora considerable en la eficiencia, ¿no? Se mantiene esa mejora. Lo que cambia es que, bueno, en DDR era listo, se aprovechan el flanco ascendente y descendente para enviar 2 datos. En DDR2 se agrega otra mejora más para duplicar esa velocidad de transferencia. Y en DDR3 lo mismo. Si la mejora no es durante el envío de los datos, es durante el acceso a la información dentro de la memoria. Pero todas van incrementando su eficiencia. Bueno, para mantener entonces la transferencia de 800 a 1600 megabits por segundo, la matriz de memoria RAM interna tiene que realizar solo 100 o 200 millones de accesos por segundo, solo como si fueran pocos, ¿no? Incrementa el bajo consumo, porque se alimenta a 1,5 volt, o sea que se bajó de 1,8 volt en DDR2 a 1,5 volt en DDR3. La frecuencia de reloj máxima es del orden de los 350 MHz y la frecuencia de reloj de entrada-salida es del orden de los 1100 MHz, que serían 2200 millones de datos por segundo. Y por último la DDR4, que es la memoria DDR más actual. Esta DDR4 SDRAM tiene un mayor rendimiento y menor consumo, o sea que baja el consumo a su vez respecto de las DDR3. En este caso, en lugar de trabajar a 1,5, trabaja a 1,2 volts. O sea, se alimenta con menor tensión, significa que consume menos. La velocidad de reloj máxima es de 333 MHz, velocidad de reloj de entrada-salida de 2666 MHz, lo que representa 2666 millones de datos por segundo. O sea, cuando uno analiza la frecuencia de funcionamiento de una memoria RAM, tiene que saber diferenciar si estamos hablando de la frecuencia de clock de sincronismo o la frecuencia de envío de datos, ¿no? Eso es algo importante a tener en cuenta. No confundirse, porque los fabricantes a veces confunden al cliente poniendo esas terminologías muy confusas o muy similares. Por último, para terminar, además de la memoria principal que se encuentra dentro del sistema, tenemos la memoria secundaria o memoria externa, ¿no? Esta memoria se ve en detalle en sistemas operativos 1, en donde se estudia con bastante detalle el funcionamiento y las características de los discos magnéticos, que son los que se utilizan para almacenar toda la información. Acá solamente los vamos a nombrar. Entonces tenemos como memoria secundaria o externa los discos magnéticos, que es lo que conocemos como discos rígidos, del tipo RAID. También están los discos ópticos, los cuales se leen mediante lectoras de CD o DVD. Estos pueden ser también regrabables. Y después está la cinta magnética, que no tiene sentido nombrarla porque ya está obsoleta. Bueno, acerca de la memoria principal pueden buscar en el apunte de la materia relacionado con memoria principal o jerarquía de memoria,
y también en el capítulo 5 del William Stalin. El libro de Mostafa también habla en el capítulo 6 y 7 sobre memoria principal.